Gracias, señor presidente. Hola, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, para anticipar el no acompañamiento de esta prórroga a la emergencia sanitaria propuesta por el Departamento Ejecutivo y analizar, obviamente, las razones por las cuales 6 meses y unos días después no estamos acompañando esta norma en este momento. Bueno, en primer lugar, para situarnos y poner en contexto, ¿no?, de qué estamos hablando, deberíamos recordar, a veces no viene mal porque uno da por sentado ciertas cosas, que en términos muy generales, qué significa una emergencia, en este caso una emergencia sanitaria, digamos, ¿no? Esto tiene que ver cuando ocurren eventos, acontecimientos extraordinarios que hacen que, al entender de las autoridades en los distintos niveles, en este caso municipales, evalúan esos eventos extraordinarios como una amenaza a la salud pública y, en función de eso, se proyectan y se establecen una serie de medidas, de objetivos y de metas a alcanzar. Básicamente, ¿para qué? Bueno, para prevenir, obviamente, prevenir, morigerar, atacar o achicar precisamente los costos que en sus distintas dimensiones tiene una emergencia, en este caso de índole sanitaria. Me refiero a las consecuencias obviamente sanitarias, es decir, aquellas que hacen al bienestar, la salud y la vida de los ciudadanos, y a lo que en los sistemas del sistema de salud pública y los subsistemas privados, digamos, en sus distintos estamentos organizacionales requiera frente a esa amenaza, en preparación, en planificación, en coordinación y en la disposición de recursos físicos, tecnológicos y humanos, entre otros, para precisamente alcanzar esos objetivos que, en el entendimiento de que se transita una emergencia sanitaria, son los que se establecen para reducir en la medida de lo posible los impactos negativos. Y obviamente también en las otras dimensiones, como son concretamente la social y la económica. Como bien dice el jefe comunal, estamos atravesando 3 pandemias: la pandemia sanitaria, una pandemia social y una pandemia económica, porque las medidas sanitarias despiertan, a su vez, generan otras consecuencias en el orden económico, producto de adoptar determinadas medidas restrictivas que básicamente impiden o directamente el cierre de algunas actividades o, en algún caso, la afectación más o menos severa del normal desenvolvimiento de otras. Esto tiene naturalmente una consecuencia económica y, por ende, también entonces la tercera pandemia, que es la social, y es que entre lo sanitario y lo económico se producen efectos negativos en términos sociales, muy especialmente en los sectores más vulnerables, que tienen que ver con sus condiciones materiales de existencia o de subsistencia. Bueno, pasaron 6 meses y para nosotros, desde el Frente de Todos, ninguna de estas 3 cosas centrales, que son las que requiere una emergencia sanitaria, fueron cumplidas en Tandil. Ni en lo sanitario, ni en lo social, ni en lo económico. Entonces, desde el vamos, si nosotros, y ahora voy a explicar por qué, consideramos que ninguno de los 3 objetivos centrales de la emergencia sanitaria fueron cumplidos, en algunos casos ni mínimamente, en nuestra ciudad, luego de medio año, en principio ya ese es un motivo de peso para no acompañar una prórroga de una medida que, evidentemente, y no queremos que sea por la naturaleza de la medida en sí, es decir, por el instrumento legal, es decir, lo que está escrito en la ordenanza, sino por las decisiones políticas que vienen detrás de eso, no veríamos ya, por ese solo motivo, no veríamos razones para acompañarla. En segundo lugar, yendo más a las formas, la segunda razón por la cual no vemos motivos para acompañar es porque la propia ordenanza, el propio instrumento que se está buscando o que se va a revalidar, se va a prorrogar en esta sesión, no fue cumplido.
no fue cumplido, concretamente. Entre otras cosas, en el artículo 6, donde establecía la creación de un comité municipal de seguimiento y gestión de riesgo, y es clara la ordenanza en ese sentido, y se entiende que la prórroga es en los mismos términos. Entonces, si no se cumplieron los términos en los 6 meses que transcurrieron de la ordenanza original, uno no tendría en este caso elementos que le brinden la mínima confianza para creer que ahora sí va a ocurrir. En el artículo 6 decía: créase el Comité Municipal de Seguimiento y Gestión de Riesgo, que estará presidido por el señor Intendente Municipal e integrado por miembros del Departamento Ejecutivo, autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, representantes del Departamento Deliberativo de cada bloque. Invítese a integrar dicho comité a las autoridades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Fuerzas de Seguridad armadas con asiento en la ciudad, Jefatura Distrital y Consejo Escolar. Dicho comité estará facultado para realizar protocolos y recomendaciones y comunicar los realizados por otros niveles del Estado, y para favorecer todas las acciones pertinentes. Su funcionamiento será semanal y estará facultado para invitar a sus reuniones a toda aquella otra institución o persona, más allá de las mencionadas en el artículo, que lo consideren necesario semana a semana. Bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque ya lo sabemos todos y es de público y notorio conocimiento. Este artículo no se cumplió. Y no se cumplió concretamente por la falta de voluntad política de quien conduce el Ejecutivo Municipal para cumplirlo. Se hicieron 2 reuniones virtuales, la primera ajustándose un poco al espíritu del artículo 6, la segunda ya fue no tuvo que ver con lo que establece el artículo, digamos, fue una reunión bastante masiva donde escuchamos a las autoridades municipales un repaso de lo que estaban haciendo, pero nada que ver con lo que preveía el artículo. Fueron a comienzo de la pandemia y de ahí para acá, nunca, ni una sola vez el Ejecutivo cumplió con este artículo y no convocó a nadie, en realidad, de lo que establece la ordenanza para establecer protocolos, comunicar los elaborados por otros sistemas y poder discutir y debatir la toma de decisiones, por lo menos aquellas que se consideren de sentido común trascendentes al común de la ciudadanía en este contexto tan extraordinario. El corolario, digamos, o la muestra más tajante de este incumplimiento, llevada para nosotros al paroxismo, fue la decisión, el modo en el que llevó a cabo la decisión el jefe comunal de salirse de la normativa jurídica superior de orden público, como son los DNU, tanto nacionales y provinciales, que establecen, los distintos DNU, decretos de necesidad y urgencia, que establecen y que brindan los marcos de administración de la pandemia, tomada, según palabras del propio intendente y del jefe de gabinete y de los testimonios de las 58 personas que participaron de aquel Zoom ya famoso a esta altura, ese domingo 6 a las 9:30 de la mañana, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, sin pasar no solo por lo que le ordenaba el artículo 6 de la emergencia sanitaria al intendente, sino ni siquiera informalmente, por la consulta y la discusión, no solo con sectores de la oposición, a quienes hace escasos 10 meses atrás acompañó el 40% de los tandilenses con su voto, sino tampoco los actores protagónicos que son los que están en la primera línea de fuego de esta pandemia, como son los trabajadores y trabajadoras de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, ambulancieros, camilleros, etcétera, etcétera, ni tampoco a la Universidad Nacional del Centro, institución que nadie discute a esta altura su prestigio y el peso que tiene en nuestra sociedad, pero que además, concretamente en lo que nos ocupa, ha sido desde el primer día una aliada estratégica del municipio de Tandil en el combate al coronavirus, desarrollando distintas acciones de prevención, atención o comunicación, como todos ya sabemos. La frutilla al postre se la puso el intendente cuando, consultado sobre el modo de llevar a cabo esta decisión, dijo una decena de veces
en innumerables reportajes radiales, televisivos, en conferencias de prensa transmitidas en vivo con los medios de prensa de nuestra ciudad, que la decisión, palabras del intendente, son muy precisas y muy cortitas, con lo cual no es difícil acordárselas de memoria, fue tomada con los sectores más representativos de la sociedad de Tandil. Con los sectores más representativos de la sociedad de Tandil. En un momento dijo con todos los sectores de Tandil, no es una decisión del intendente, es una decisión de toda la sociedad de Tandil, lo cual parecía bastante exagerado, y luego corrigió un poquito y dijo los sectores más representativos de la sociedad de Tandil. Y como digo, no estaba allí ni una sola voz de aquellos a quienes eligió hace 10 meses atrás el 40% de la ciudadanía, y no estaban los profesionales de salud y no estaba la universidad. De hecho, cuando luego esto quedó como demasiado en evidencia y se le preguntó si no le parecía que había carecido de cierto consenso y legitimidad y de discusiones previas la decisión, y le preguntaron concretamente por la oposición y por la universidad, el intendente, y también lo cito de memoria, dijo que se le pasó. Lo cual es bastante serio. Pero lo cierto, volviendo al asunto que nos ocupa, que si hubiese cumplido el artículo 6 no se le hubiese pasado porque ya estaba escrito acá lo que tenía que hacer. No lo hizo. Respecto del artículo 7, se establecía que el Departamento Ejecutivo debía informar al Consejo Deliberante cada 60 días la evolución de los gastos. Y lo que hicieron, tomando en consideración lo informado ayer, que ingresó formalmente a este cuerpo ayer, a menos de 24 horas de esta sesión, de lo cual, bueno, si veo que logro ser breve y considero que puedo usar un poquito más de tiempo, haré algún apunte sobre el tercer informe, el ingresado ayer, pero digo, lo que se le establece en un artículo de una ordenanza que tiene que informar a este cuerpo, un poder del Estado, es esto. Esto y esto. Cada uno tiene su propia vara y mira las cosas con su propio lente, naturalmente. Yo, sin querer poner a ninguno de ustedes y a ninguna de ustedes en un compromiso, de verdad les pregunto si mínimamente no se sintieron un poco ofendidos cuando, mientras Tandil atraviesa tal vez una de las situaciones más preocupantes y más extraordinarias, no digo la única, porque no quiero poner en una discusión de historia, pero tal vez sin duda una de las más trascendentes de la historia de esta ciudad, el informe de cada 60 días de gastos de una emergencia sanitaria, donde se supone que se vuelcan esfuerzos, recursos, inteligencia en la aplicación de esos recursos del Estado al otro cuerpo del Estado, que es el deliberativo, es este. Es una hoja de Word que no tiene ni la fecha, ni firma, ni encabezamiento, ni la presenta nadie, y que tiene concretamente 11 renglones, cada uno con un ítem general y un número al lado. Lo mismo en el siguiente y lo mismo en el que ingresó al día de ayer. Para nosotros, repito, en este punto digo, cada uno tiene sus propias interpretaciones, para el Frente de Todos esto no cumple ni mínimamente el espíritu de lo que decía el artículo 7 en lo que hace a las rendiciones bimensuales. Pero además establecía que, finalizada la emergencia sanitaria, el Departamento Ejecutivo debía elevar al Consejo Deliberante una rendición de gastos. Una cosa es un informe de gastos, me puede gustar más, me puede gustar menos. Es cierto, y lo que yo no puedo decir es que esto no es un informe. Es un informe. Lo que yo planteaba anteriormente es que es bastante pobre, siendo muy generoso, ¿no? Ahora, una rendición, ya sabemos lo que es, somos todos concejales, algunos hace más tiempo, otros hace menos. Una rendición es otra cosa. La emergencia venció el 7, el viernes pasado, hace casi una semana. Rendición de gastos no hay.
Es cierto, se le daban 30 días al Ejecutivo a partir de finalizada la emergencia para hacer la rendición, por lo que una rendición implica, ¿no? Que ya sabemos que es algo bastante complejo, que es bien distinto a estos informes. Lo cierto es que si vos estás en la previsión de que la emergencia debe ser prorrogada y mínimamente te interesa brindarle información a los tandilenses a partir de sus representados que están sentados en estas 20 bancas, que son los que en definitiva van a poner su voluntad para que esa decisión pueda llevarse a cabo o no, la de prorrogar la emergencia, o mínimamente si la intención de quien conduce es construir los consensos para tener un acompañamiento de la totalidad del cuerpo, que sin duda sería un buen mensaje a la ciudadanía, bien podrían haberse tomado el trabajo de alcanzar esa rendición aunque no hayan transcurrido los 30 días. No lo hicieron. Entonces, lo que planteamos es por qué estaríamos acompañando la prórroga de una emergencia que, en primer lugar, como dije, no cumplió ni mínimamente ninguno de los tres objetivos, en lo sanitario, en lo económico y lo social, y en segundo lugar, que fue burlada, es decir, una norma que ya fue burlada, digamos. ¿Por qué la acompañaríamos si no se cumplió, si durante 6 meses no se cumplió? ¿Qué cambiaría? Bueno, lo que sí ha cambiado claramente en estos 6 meses es lo que a nosotros nos movió, el espíritu que nos movió allá el 17 de marzo para acompañar y darle todos estos instrumentos a nuestro intendente, y el espíritu que tenemos hoy. Eso sí cambió, porque hicieron que cambie. Porque en aquel entonces estábamos absolutamente persuadidos y convencidos de que la amenaza que se cernía sobre todos nuestros vecinos y vecinas era de tal magnitud que requería de una voluntad política distinta, especial a la que estamos acostumbrados, que dejase a las cuestiones político-partidarias de un lado y que nos encontrase a todos, como hemos escuchado una y mil veces en estos 6 meses, tirando para el mismo lado, a todos juntos, porque la única salida posible, si lo hubiera, es como dice el intendente en reiteradas ocasiones, es juntos. Suena muy bien y es cierto, pero para que tenga resultados en la realidad hay que llevarlo a la práctica en los hechos, que es lo que no ha hecho hasta aquí el intendente. Entonces, aquella confianza que nosotros teníamos en aquel entonces, que le pudimos manifestar en primera persona al intendente ni bien comenzó esta pandemia, se ha visto seriamente lesionada, se ha roto. El ninguneo, el destrato, las agresiones, las chicanas, la falta de espacios de diálogo y discusión y de construcción de consensos han sido la norma, han sido la regla, han sido reiterados durante 6 meses. Entonces, en la responsabilidad de representar al menos a ese 40% de vecinos y vecinas que nos acompañó con su confianza hace 10 meses atrás, a los que con nuestro acompañamiento ese 17 de marzo les estábamos diciendo que había que confiar y acompañar al intendente, hoy esa confianza fue hecha a pedazos, con lo cual no podemos, estaríamos faltando a nuestros principios, a nuestras convicciones, a nuestras ideas, a nuestros valores si acompañásemos esta prórroga cuando, como digo, para nosotros sobran los motivos para no hacerlo. La situación social en Tandil, tal vez mi compañero Rizabalaga haga algún detalle al respecto, no ha tenido por parte del Ejecutivo Municipal ningún tipo de medida extraordinaria en términos integrales. Y si no fuese por los recursos extraordinarios que ha volcado el Estado Nacional y Provincial en la ciudad, esta ciudad, socialmente hablando, estaría literalmente prendida a fuego. Ya casi 1.700 millones de pesos en los bolsillos de los y las tandilenses, casi el equivalente al 100% de la masa coparticipable anual, que viene por otro lado, ¿no? Además, pero además en los bolsillos de la gente
solo en medidas de carácter extraordinario como el IFE, el ATP, la tarjeta alimentaria, el bono de salud, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aburrir con esto porque al presidente de la bancada oficialista dice, comillas, ¿no? Esto al menos lo extraí de un textual de un medio de comunicación, que ya cansa escuchar todo el tiempo los recursos de la nación que se volcaron a Tandil, lo cual me parece absolutamente insólito. En el marco de una situación como la que estamos viviendo, una persona con responsabilidades institucionales que además conduce el bloque del oficialismo y que entendemos tiene plena conciencia de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, diga que se aburrió de escuchar los recursos que bajan a Tandil para atender y asistir las necesidades de nuestros vecinos, me parece insólito. Ahora, si no fuera por eso, digo socialmente, en estas 3 pandemias, para hacer un repaso de qué ha ocurrido en estos 6 meses, si fuese por el Estado municipal, nada de esto hubiera cambiado. Según los informes elevados a este Consejo Deliberante, bueno, aquí están discriminados, ¿no? En total, contando el de ayer, son 66 millones de pesos en 6 meses. Es decir, me salgo un poquito del foco que quería poner en lo social, pero para darse una idea global. En 6 meses de emergencia sanitaria, lo que el municipio de Tandil volcó, al menos en las 3 dimensiones que el propio intendente menciona permanentemente y que todos estamos de acuerdo, lo sanitario, lo económico y lo social, fueron 66 millones de pesos. Después voy a decir por qué, además, creemos que puede hacerlo sin emergencia sanitaria, pegándole una miradita a cuáles son los números actuales de la situación económico-financiera del municipio. Si de verdad requirió un instrumento que le soltase las manos y le permitiese reasignar partidas y echar mano de los fondos afectados, para al final de cuentas poner 66 millones de pesos en 6 meses. Pero decía de lo social, para darse una idea. Desarrollo humano y hábitat, digo, por estructura programática, ¿no? Mirando un poco la ejecución de gastos del municipio de Tandil, entre el estimado, que es un estimado anual, y el ejecutado, al 15 de septiembre, el corte, digo, lo que hacemos es, una cuenta bastante sencilla, dividir el estimado por 12, son los meses del año, y eso multiplicarlo por 8.5, 8 meses y medio, digamos, para que te dé a medio de septiembre. El ejecutado estimado al 15 de septiembre de cada área programática debería ser, ajustándonos tomando el estimado como la proyección, del 69%. Después voy a hablar de otras áreas. Ahora, en desarrollo humano y hábitat, el ejecutado, en función del estimado, 333.977.257 pesos. El ejecutado del 15 de septiembre son 211.083.913 pesos, el 62,3%. Ahora, el 62,3%, es decir, se ajusta bastante, quiero decir, al 69%, pareciera ser, digamos, es de las pocas áreas que lleva ejecutado casi lo que tendría que llevar de acuerdo a lo estimado. Pero esto cuando fue pensado, como dijo la concejal Condino, en un contexto prepandemia, en diciembre, cuando la pandemia no entraba siquiera en los relatos de ficción. Y cuando además, sobre lo informado al Consejo Deliberante en estos 3 informes bimensuales, no está discriminado, porque los informes, repito, son una vergüenza, cuánto de ahí fueron donaciones, por ejemplo, para la parte alimentaria, cuánto de ahí fueron recursos del Estado Nacional, como los últimos 5 millones del mes pasado, y cuántos del Estado provincial. Con lo cual, si uno se pusiese a pasarle más el peine fino al número, vería que aún es menos en lo que al esfuerzo del municipio de Tandil volcado a la asistencia social se ha destinado. La otra dimensión, decíamos, es la económica. Bueno, se ha discutido bastante al respecto. El único anuncio de aportes monetarios para asistir a los sectores más golpeados que ha hecho el municipio de Tandil en estos 6 meses fue el del 14 de mayo, en una reunión virtual de la Mesa Multisectorial de Tandil, donde ahí el intendente dio la primicia de que con recursos puramente municipales iba a volcar 4.5 millones de pesos para asistir con 3 líneas distintas y con determinadas condiciones a los sectores más golpeados, más afectados en términos económicos por la pandemia. Hace 15 días atrás,
en un informe oficial la Secretaría de Producción, tal lo que había hecho ya en un pedido de acceso a la información pública que había presentado el movimiento obrero, informaba que llevaban ejecutados de esos 4.5 millones, que para nosotros, lo dijimos en ese momento, era verdaderamente muy poco que ese fuese el único recurso volcado a atender económicamente a sectores financieros, y que había sido anunciado, repito, el 14 de mayo, 3 meses después, donde la situación de los sectores para los cuales fue pensado este recurso, que era grave en mayo, imagínense 3 meses después lo que era la situación, se había ejecutado 2 millones de pesos, el 40%. En 3 meses de haberlo anunciado con bombos y platillos, 40%. Habían asistido, según el informe de la secretaria Petra Antonio, a 51 emprendedores, negocios, comercios, etcétera, lo cual es una nada total. Bueno, ahora nos desayunamos en el informe que entró, decía ayer, en el tercer informe, que los otros 2,5 millones se gastaron la semana pasada. No tenemos tiempo ahora de hacer una evaluación al respecto, así que no quiero arriesgar alguna hipótesis en relación a cómo se es tan ineficiente durante 3 meses para gastar recursos, para utilizar recursos para los sectores más afectados, y de pronto en 15 días logran sí gastar el otro 60% de esos recursos. En fin. Ahora, lo que quiero decir es que en materia de asistencia económica el municipio ha hecho verdaderamente muy pocos esfuerzos. Entonces tampoco se ven en esa dimensión, en ese plano, los resultados de la emergencia sanitaria. Ni siquiera en el mano a mano con algunos sectores o actores particulares individualizados que directamente ya no están en el terreno de las dificultades para sostener el emprendimiento del negocio, sino que bajaron la persiana. 3 hoteles y 2 complejos de cabañas ya cerraron sus puertas. Yo digo, no existió siquiera la instancia de sentarse con el titular de cada uno de esos negocios, con la importancia que tienen para nuestra ciudad, para ver siquiera en esos casos particulares qué es lo que podían hacer para que no bajen las persianas, si es que fuera posible. Tal vez no. Siquiera se sentaron la secretaria de Desarrollo Productivo con el titular del último hotel que cerró la semana pasada, y decirle, pará, a ver, ¿yo con qué te puedo ayudar? No, dejá, no me puedes ayudar con nada. Bueno, difícil que lo que encontrase del otro lado fuese no, dejá, no me puedes ayudar con nada. No los ayudaron con nada. Que hayan cerrado 2 jardines maternales, ¿no podían hacer algo para que no cierren? Digo, no me quiero ir de tema, yendo a los instrumentos que le brindamos al intendente con la emergencia sanitaria, ¿no podían hacer algo? Porque en definitiva, digamos, va a repercutir, porque si vos me decís que el Estado está construyendo jardines de infantes en paralelo, maternales, ser más específico, en paralelo a cada uno que está cerrando, y entonces esa matrícula va a tener garantizada, digamos, la continuidad, digamos. No está haciendo nada de eso ni aproximadamente, digo, no podían hacerlo. Entonces, la situación en la dimensión, en la pandemia económica, no cambió nada. Es decir, insisto, con este instrumento que es la emergencia sanitaria, el municipio de Tandil no modificó en nada. Y la otra es la pandemia sanitaria, por supuesto, que es la central. Y voy a ser muy breve en cuál es para nosotros la mirada al respecto, muy sintético, pero también muy categórico, porque además es lo que conocemos a esta altura todos los tandilenses, que ya día a día aprendimos a poner el ojo en el sistema de salud, pero además es sobre todo lo que plantean en innumerables intercambios profesionales del sistema de salud, tanto el sistema público como el subsistema privado, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. La situación, por tomar un caso, ¿no?, de nuestro principal efector de salud pública, y mucho más en relación a la pandemia, que es el Hospital Municipal Ramón Santamarina, del 17 de marzo, cuando se vota la emergencia sanitaria, a hoy, es la misma. No cambió nada. No cambió nada.
Ahora, la semana que viene, si Dios quiere, se va a incorporar nueva aparatología, con todas las complicaciones que a su vez eso tiene, según estuvimos conversando con los terapistas, esta tecnología del oxígeno de alto flujo. Porque la discusión hoy en el hospital es que no se cuenta con el personal para atender a los pacientes COVID con esa tecnología que requiere de muchísimo más personal, de mucho más preparación y cuidados, pero bueno, no viene al caso. Lo que quiero decir es que hacíamos un ejercicio cuando en la semana pasada con las compañeras y compañeros del bloque, cuando discutíamos en torno a esto, posteriormente a una reunión que habíamos tenido con profesionales del sistema de salud, y agarrábamos las computadoras y poníamos en Google, empezamos a poner localidades de la provincia de Buenos Aires. Algunas, muchas de ellas con efectores de salud provinciales, en lo que a salud pública respecta, y otras municipales. Ahora, lo que veíamos como regla general, desde el pueblito más chiquito hasta el distrito más densamente poblado del conurbano, es que el sistema de salud en estos 6 meses se preparó para esto que estamos viviendo ahora, que es el peor momento. Se preparó. En algunos lugares es otro directamente al que tenían allá a mediados de marzo. Es otro. Y en otros lugares, los más chiquitos, digamos, no sé, bueno, tienen 2 respiradores más, trajeron profesionales, algo. En Tandil, la situación del sistema sanitario, 6 meses después de que el Consejo Deliberante le dio al intendente una herramienta así, es la misma. Y estamos todos los tandilenses cruzando los dedos para que no empeore un poquito así más la situación, porque sabemos que si empeora un poquito así más, y Dios quiera, y todos los factores que puedan converger para evitar lo que esto no ocurra, pero si empeora, lo sabemos todos, un poquito más así, se produce el colapso famoso del sistema de salud, y hay que, lo planteó el vicepresidente del sistema de salud, recurrir a las derivaciones, que por supuesto se va a contar con ese acogimiento, tanto en la región sanitaria como en las autoridades sanitarias de la provincia, lo han manifestado desde un primer momento, independientemente de algunas posiciones muy mezquinas que ha tenido el intendente en otros momentos de la pandemia. Entonces, las cuestiones de fondo, que es para qué sirve una emergencia, y vemos 6 meses después que no se obtuvieron resultados en ese sentido. Las cuestiones de forma, que es la norma que se quiere prorrogar, que ya fue incumplida. Las cuestiones de índole política, que es, como decía, lo que nos movió a acompañarlos en aquel entonces, era la confianza, la determinación, la convicción absoluta de que había que caminar juntos en este sentido, y eso fue tirado por la borda por el intendente. Son para nosotros sobradas razones para no acompañar esta prórroga. Y además, y por último, perdón si me extendí, porque me parece que viene al caso, no hace exactamente al asunto en cuestión, pero, digamos, si el intendente requiere de recursos, poder hacer uso de recursos afectados, de fondos afectados, poder asignar partidas, se entiende que es porque la situación económico-financiera del municipio no le da margen para, sin hacer eso, poder sobrellevar la situación, al menos lo que está decidido hacer, que es lo que hizo en estos 6 meses, que es poco. Nosotros, en la ciudad de Tandil, digo porque además se han escuchado al intendente, al jefe de gabinete, que venía un 60% menos de recursos, luego lo corrigieron a 40, que es una exageración a todas luces. Luego se dijo que íbamos a terminar el año con 1.000 millones de pesos menos. Ya hemos discutido de esto. Nosotros en abril, cuando planteamos por primera vez la necesidad de echar un poco de luz sobre los números del municipio, porque nos parecía un tanto exagerado y reiterativo, y sospechábamos que podía haber algún interés político detrás de esas declaraciones que no paraban de repetirse, de lo poco que estaba ingresando a Tandil, hicimos un planteo, ese planteo derivó en una reunión con las autoridades de economía del municipio. Reconocieron en líneas generales que los números que nosotros planteamos en ese momento efectivamente se ajustaban a la realidad, es el RAFAM en definitiva, pero se nos dijo algo que nosotros tomamos en consideración en ese entonces, segunda quincena de abril,
que nosotros estábamos mirando una foto y que quien gobierna tiene que proyectar hacia adelante, no se puede quedar con una foto porque, bueno, por razones de responsabilidad, por razones obvias. Compartimos el razonamiento, se utilizó una metáfora que yo retomé en más de una ocasión porque me pareció muy interesante, incluso el otro día se la escuché repetir al intendente en un Zoom, y es que esos números, esa foto, el RAFAM, digamos, es un auto manejando en una carretera de noche, oscura, con las luces iluminando para atrás. Entonces nos dimos lugar a la duda, recién comenzaba esto y dijimos, esperemos entonces a ver cuál es la evolución del cuadro económico financiero, porque según afirmaban en base a su conocimiento y su experiencia, el secretario de Economía y los representantes del bloque del oficialismo del Consejo Deliberante, la situación iba a empeorar, iba a ser peor en mayo, ni que hablar en junio, y probablemente en junio o julio, dicho por ellos, no se tuviese ni posibilidad de pagar salarios en la ciudad de Tandil. Bueno, como decía, el 15 de septiembre, en materia de coparticipación, el estimado anual, repito, cuando una pandemia no entraba siquiera en la imaginación de nadie, era de 1.720.636.286 pesos, y el 15 de septiembre lo percibido es de 1.023.316.048 pesos. Si hacemos esta cuenta de que tiene que haber entrado para el 15 de septiembre al menos el 8.5, esto de 12, dividimos 12 el estimado y lo multiplicamos por 8.5, deberían haber ingresado en Tandil el 90% de lo estimado para la fecha, para el 15 de septiembre, una caída del 10% de la coparticipación, del 10%. Ni del 60, ni del 40, ni del 30, que es lo mínimo que le escuchamos decir a los funcionarios, del 10%. Ahora, si a eso se le suman los recursos extra coparticipables, que fueron al 15 de septiembre 164 millones, lo percibido ya no es 1.023 millones, sino que son 1.187 millones. Si se lo suma, la caída de los recursos que se estimaban en diciembre que tenían que venir de la provincia es del 2,5%, es decir, hemos percibido el 97,5% de lo proyectado. Esto en materia de coparticipación, digo, como para aclarar un poco cuál es la situación, al menos en ese aspecto. Es cierto que dentro de esos 164 millones de recursos extracoparticipables están los 43 del crédito, que deberíamos haber empezado a pagar ahora y que ya se modificaron las condiciones, básicamente la condición de inicio de pago, es decir, se extendió el periodo de gracia, se prorroga el año que viene con valores congelados, digamos, ya eran favorables las condiciones y ya sabemos todos que hay más de una iniciativa en la legislatura bonaerense para que ese crédito finalmente no tenga que ser abonado. Pero si quieren a los 164 millones, quiten los 43 y en vez del 97,5 les va a dar el 95,9, creo. O sea, un 4,1% de caída. Distinta la situación es un poco más grave en lo que hace a los recursos propios, no voy a ir recurso por recurso. El estimado al 15 de septiembre era de 1.334 millones de pesos y lo percibido fue de 1.096, el 82%, 1.096 millones, una caída del 16%. Hay que sumarle los 58 millones de fondos de afectación específica, como el FALA, 2.505, Fondo Especial para Turismo, el Fondo de Caminos Rurales, Obras Sanitarias, COVID, Fondo COVID. Bueno, y por supuesto que cuando digo lo de las tasas estoy sumando todas las tasas, ¿no? Incluyendo la de Protección Ciudadana, que hizo que los tandilenses paguen 109 millones de pesos, 738.000 este año, digamos. Porque nosotros celebramos los esfuerzos que hace el municipio de Tandil para asistir en la seguridad, entre otras cosas, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no lo hace, digamos, el municipio de Tandil el esfuerzo, lo hacen los tandilenses porque en Tandil le pusieron una sobretasa hace un par de años. Lo que falta es que si ponen una sobretasa de seguridad, después no pongan la plata en seguridad, lo menos que pueden hacer, pero bueno, un apéndice. Perdón. Pero además, en abril, cuando planteamos ese escenario, nos dijeron, no, esperen, no sean imprudentes, la situación va a empeorar. Entre otras cosas, había 83 millones de pesos depositados en el Banco Provincia de saldo del ejercicio anterior. Dije, no, ustedes no conocen la administración municipal. Esa plata que quedó del ejercicio anterior, en estos días la estamos utilizando porque
veníamos arrastrando determinadas deudas con proveedores y es una previsión económica para eso. Bueno, hoy hay 119.875.760 pesos. O sea, no solo no hay menos, sino que hay más. ¿Sí? Prácticamente 120 millones de pesos en esa cuenta. Si comparamos, si sumamos la totalidad de los recursos para no complicarla, todas las tasas y todo concepto, derechos, permisos, gabelas, fondos afectados, etcétera, etcétera, más los recursos coparticipables, más los extra coparticipables, todo, estamos acá está. Un 14,3% atrás. Repito, 14,3% atrás de lo que se pensaba en un año en lo que la humanidad no iba a tener que afrontar una pandemia. Y lo último que digo en este sentido, me parece importante, si no se pone en contexto el cuadro económico financiero del municipio, no se entiende también, no se entendería cabalmente el por qué sí o por qué no la emergencia sanitaria, más allá de las razones que di en torno a específicamente la emergencia sanitaria, que son los recursos percibidos y los gastados, ¿no? Y comparados con el año pasado, y esto me parece una comparación interesante, haciendo el corte en la misma época del año, de 2.582.859.094 pesos, este año, percibidos, se llevan gastados 2.352.424.526. Es decir, 230 millones menos. Un 8,9% de diferencia entre lo percibido esta fecha y lo gastado. Ya sabemos, digamos, que hay descalces, que no es automático lo percibido y lo gastado, pero es interesante hacer la comparación con el año pasado, cuando no había una pandemia, cuando el país todavía no atravesaba una crisis de la deuda ni la provincia de Buenos Aires como la que dejaron con su gobierno el año pasado, que se entiende que, en tal caso, si naturalizamos el descalce, digamos, de lo percibido y lo gastado, la lógica indica que en la pandemia vas a hacer el mayor de los esfuerzos por utilizar cada peso que entra. Y de última, cuando estás en un año normal, entre comillas, como el año pasado, podés, digamos, ir manejando un poco más el juego, ¿no? Bueno, el año pasado a la misma altura, 2.091 millones, 79.233 pesos, y 2.083.348.441 pesos. La diferencia entre lo percibido y lo gastado en plena campaña electoral era del 0,36%. Este dato me parece importante, ahora es del 8,9%. En campaña electoral la diferencia, cortando aparte de septiembre, el momento clave de la campaña, entre lo percibido y lo gastado, era del 0,36%. Es decir, cada recurso que entraba ya estaba puesto. Ya estaba puesto. Macanudo, digamos, mientras sea en beneficio de los tandilenses, como son, por ejemplo, las obras públicas, siempre bienvenidas sean, digamos, ¿no? Por ahí te quedabas parado y te pasaba el asfalto por encima. En pandemia, en situación de emergencia sanitaria, la diferencia entre lo percibido y lo gastado en la misma fecha de corte que el año pasado es del 8,9%. Una de las conclusiones posibles, si uno fuese mal pensado, es que le importan más las elecciones que la pandemia y sus consecuencias. Otra un poco más suave es que no hay la capacidad y la eficiencia para hacer un uso de gastos que claramente hay una enorme necesidad en este contexto. Esas dos conclusiones se me ocurren a mí, súmenle las que se les ocurren a ustedes y que cada uno llegue al resultado que le parezca. Mencionaba hoy la ejecución de gastos por estructura programática cuando hacía mención a la dimensión social, a la pandemia social. Ahora, en relación a la pandemia económica, decía que casi el 63,5% de lo estimado fue ejecutado ya por desarrollo humano y hábitat.
debería haber sido ejecutado mínimamente el 69 o más si se le brindaron instrumentos extraordinarios para reasignar partidas, meter mano en el fondo afectado, etc. Pero mínimo para cumplir, para quedar hecho es el 69, estuvieron cerca. En desarrollo productivo y económico y relaciones internacionales, etcétera, etcétera, el ejecutado en relación a lo estimado es del 30,3%. Yo puedo entender que en parques y paseos, que no quiero, digamos, no quiero desvalorizar ni menospreciar ningún área de gobierno, me parece que son todas centrales para una administración eficaz, eficiente, exitosa de una ciudad. Lo que digo, en un contexto de pandemia uno aborda prioridades, ¿no? Por esto que decíamos, por lo que significa una emergencia sanitaria. No sé, si tenías un programa de separación de residuos o de incorporación de tecnología, bueno, que se posponga, digamos, no va ahí ni el negocio, ni la salud, ni el emprendimiento, ni la economía de nadie. Si ibas a hacer un edificio de protección ciudadana o una fuente en el distribuidor de Fleming y Brasil, digamos que la pospongas, no pasa nada. Ahora, en el área de desarrollo productivo de la Secretaría, que se haya ejecutado el 30% de los recursos percibidos me parece gravísimo. Entonces, para concluir, digo, creo que se entienden, obviamente no se deben compartir de parte del oficialismo. En tal caso lo que nos importa es lo que al respecto piense la ciudadanía. ¿Cuáles son todos los motivos que a nosotros nos hacen imposible hoy volver a confiar en el Departamento Ejecutivo para brindarle nuestro acompañamiento en esta herramienta que no ha sido cumplida, que ha sido mal utilizada, que no ha alcanzado ninguno de sus objetivos, mientras la situación de Tandil, efectivamente, como planteó la concejal preopinante, atraviesa el peor de los momentos esperables? Muchas gracias, señor presidente.